En la primera lección que vamos a pasar concerniente a la materia de cívica, va a ser como tema número 1 el Estado. Ya pueden anotarlo para hacer sus respectivos seguimiento. Después tenemos el Estado boliviano. ¿Ya? Primero vamos a irnos a lo que es un avance de manera universal de lo que significa el Estado y posterior a esto vamos a irnos a lo que respecta más que todo el Estado boliviano como un tema específico concerniente a nuestro contexto. Posterior a esto vamos a tener un avance de lo que significa la constitución política del Estado. Después estamos con el tema de la democracia. Posterior a eso estamos con lo que es los símbolos del Estado. Después vamos a pasar lo que es pensamiento político. Luego continuamos con lo que significa el pensamiento político precolombino. Después estamos con el materialismo histórico, economía, nociones de derecho y vamos a cerrar este contenido de avance con lo que es organizaciones internacionales. ¿Ya? Entonces, de esa manera está estructurado el avance para lo que significa la materia de cívica. Vayan tomándolo en cuenta para hacer su posterior seguimiento y entre eso vamos a luego estar definiendo también los asuntos de la prueba de examen, pero si es que ya lo tienen anotado, entonces estos son los contenidos de avance que vamos a tener en la materia de cívica. ¿Ya? Muy bien. Posterior a esto, voy a pasar directamente al primer tema, que en este caso vamos a desarrollar. Deme un segundito y bueno, ahora sí, ya voy a compartir. Me imagino que ya lo están viendo en sus pantallas. Ya, entonces, el tema del día de hoy va a ser el Estado. Ese es el tema del día de hoy, el Estado. Ya. Nuestro objetivo va a ser conocer a fondo, como ya les había dicho, de manera universal lo que significa el Estado con sus diversas estructuras y también los mecanismos que tiene a la hora de la praxis. Y en este caso nos va a permitir comprender o tener el básico conocimiento de lo que significa nuestra preparación para las carreras que cada uno de ustedes aspira en este caso. Ya, pregunta de examen, jóvenes. Por ahí les dice etimológicamente de dónde proviene la palabra Estado. ¿Ya? La respuesta que ustedes pondrán, hablando, bueno, el concepto etimológico significa el mero origen de esta palabra, ¿no? Cómo ha aparecido, de qué raíces deriva, y en este caso vamos a tomar en cuenta el aspecto greco-romano. Un poquito me explico en esta parte. Generalmente vamos a tocar más palabras latinas porque no olvidemos que el derecho nace a través de lo que significaba el estilo de vida romano y de hecho se toman muchos conceptos básicos en el idioma latín de la época. Entonces, no olvidemos que Roma antecedió a lo que antes era el imperio de la Grecia antigua y cabe decir que Roma absorbió parte de lo que fue la filosofía griega y por ese aspecto
en la Edad Media se toma concepciones greco-romanas, ya para poder realizar las diferentes actividades artísticas, en este caso, ya sea en pintura, en lo que es la arquitectura, pero vamos a hablar en este caso que su origen es netamente del estilo greco-romano. En especial vamos a tomar en cuenta el idioma latín, que viene de la palabra status, que significa acto de estar en pie, y también la situación de quietud o de reposo, ¿ya? Y la expresión estatus habría sido empleada por los jurisconsultos de esa época en lo que representaba la ciudadanía romana, esto con el fin de designar diversos atributos netamente constitutivos de la personalidad jurídica. En resumen, esta palabra estatus es la manera de ser o la situación de una persona o cosa y también las circunstancias en la que se encuentra, ¿ya? Entonces, la palabra, si en el examen entra, de qué voces viene, ustedes le pondrán la opción donde está escrita en el idioma latín que dice status, o también que es una palabra latina que significa el acto de estar en pie, ¿ya? Entonces, de ahí deriva etimológicamente o esta palabra como es status o estado. Ahora, vamos a ver esta práctica remontándonos un poquito a la antigüedad con lo que eran las polis griegas. ¿Ya? ¿Qué significaba las polis griegas? Que eran pequeñas ciudades que conformaban directamente un determinado país o una nación en este caso, ¿ya? Que estaban agrupadas, ojo, que eran o estaba conformado de una manera político-social y eran más que todo constituidas por un conjunto de pueblos netamente que estaban situados en las regiones de Atenas y también Esparta. No olvidemos que Atena era la ciudad, en este caso, que ponía en práctica lo que era el arte de la democracia, mientras que Esparta estaba más sumida a lo que eran los conflictos bélicos. Entonces, terminó constituyéndose Atenas como la principal capital por el asunto de que aportaba muchísimo más en corrientes filosóficas, en el arte del pensamiento, mientras que Esparta no tanto se profundizó en ese aspecto, sino que, bueno, valga la redundancia, ellos estaban más entrenados para la guerra, ¿no? Entonces, en este caso, para ellos, netamente, un Estado tenía que ser la base, un determinado territorio y también era conformado por lo que era la población. Esto también puede ser pregunta de examen. ¿Cómo era en este caso el Estado en las polis griegas? Entonces, ustedes le pondrán la opción donde diga que constituía primeramente un territorio, en segundo lugar una población, en tercer lugar un gobierno propio, ¿ya? Entonces esa era la base de lo que significaba el Estado para lo que era la polis o las polis griegas de ese tiempo. Luego nos vamos a lo que es Roma, ¿ya? Más que todo, como hemos dicho que Roma es la que termina consolidando como la base jurídica del derecho. En este caso, para ellos la democracia estaba constituido por tres importantes órganos, como era el rey, que también en término latino es el rex, el senado, que en término latino, bueno, no está escrito, pero sería el senatus, la asamblea del pueblo, que también se les llamaba comicios. De ahí hasta nuestra época, cuando se habla de comicios electorales, es porque el pueblo está yendo a hacer su participación democrática, ¿ya? Entonces, los tres elementos indispensables en la Roma de ese tiempo eran el rey, el senado, la asamblea del pueblo, ¿ya?
si vale el término, los ex, los senatos y los comicios. Esa sería la respuesta a lo que, bueno, si es que entra esto como pregunta de examen, ¿cómo era considerada la democracia en la época de Roma? Entonces, vamos a hablar de esos tres elementos importantes. Ahora, vamos a ver un poco, ya que estamos viajando por el tiempo, estamos viendo de manera general este aspecto de lo que significa el Estado. Vamos a ver cómo era en la Edad Media. Ya hemos visto en la Edad Antigua. Ahora vamos a ver qué significaba en la Edad Media la palabra Estado. Y directamente tenemos como antecedente que no aparece en las lenguas europeas hasta lo que sería el Renacimiento. Y más que todo, durante la Edad Media, el poder político se confundía con la propiedad. No olvidemos que estaba liderada por un rey y no se hablaba directamente de democracia, sino que era más un estado monárquico donde el rey es el que decidía por todo un pueblo. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que no existía el Estado en el sentido moderno, pues no había tampoco una institución alguna que diera paso a lo que significa esta misma palabra, sino que era más un monopolio netamente político ejercida por un rey, ¿ya? Que netamente bueno, se sumía en lo que era un poder meramente hegemónico, individual, voy a utilizar otro sinónimo, y directamente estaba determinando una serie de decisiones para lo que significaba una determinada población o un espacio geográfico en el cual tenía en sus arcas este aspecto, ¿no? Ahora, si vamos a tocar el origen de la palabra Estado, vamos a decir lo siguiente. Bueno, pero antes, no voy a pasarme a esto, a este punto de lo que significaba en la Edad Media, sin dar importancia a lo que significaría el examen para ustedes, más que todo. En la Edad Media, más que todo esto, no se utilizaba todavía el término Estado. Ya, porque más estaba liderado por un asunto monárquico. Entonces, ustedes traten de retener ese aspecto, lo que significaba a partir de ese momento en la Edad Media. Muy bien. Ahora sí, el origen de la palabra Estado, más que todo, la primera utilización del término Estado en su esencia, vamos a decir, se atribuye a lo que todos nosotros hemos escuchado alguna vez en colegio o tal vez en algún lugar o en las noticias, ¿no? O como un aspecto, podríamos decir, maquiavélico por este hombre que se llama Maquiavelo. Al introducir netamente su contribución literaria con un asunto político en su obra, si ustedes quieren, lo pueden conseguir ahí en el internet. Bueno, esta obra de Maquiavelo titula El Príncipe. ¿Ya? Y esto más o menos trata de hablar cómo sería la expresión para ese entonces de lo que significaba la parte de Estado o también se denominaba en raíces italianas Stato, ¿ya? ¿Esto con qué fin? Para designar un nuevo Estado político, una nueva forma de hacer política y directamente esta palabra Estado se traduce en el sentido utilizado por el mismo Maquiavelo al alemán, que quiere decir Staat, y también se traduce al idioma francés, que quiere decir état, y también se traduce al mismo tiempo al idioma castellano, que ahí nosotros manejamos Estado, en el inglés, que viene de la palabra, bueno, valga la redundancia inglesa, que es state, y al portugués Estado, ¿no? Y de ahí va tomando directamente en esencia un significado nuevo donde puede ser aplicable. Ya no solamente se reproduce de una raíz italiana que deriva del latín, sino que también se empieza a
trasladar para buen entendedor a los otros idiomas de diversos países. Y en este caso, la obra y el pensamiento político de Maquiavelo va tomando poco a poco una raíz muy principal para el entendimiento, ¿no? Entonces, si esto viene como pregunta en el examen, ustedes lo pondrán. Por ejemplo, puede venir, ¿no? ¿Cuál es la obra principal de Maquiavelo? Y de repente puede estar la Odisea, por ejemplo, inciso A. Inciso B puede ser netamente la política. Y el inciso C puede ser el príncipe. Entonces ustedes pondrán la opción del príncipe. Tiene mucho que ver con el aporte a lo que significaba el uso en el aspecto político y jurídico de lo que significaría más adelante hasta nuestros tiempos la expresión Estado. Ya, ahora vamos a ver un poco en el aspecto meramente político. Esto más que todo ya surge y se da como un fenómeno muy nuevo, porque ya empezamos a hablar de una terminología donde, por ejemplo, autores como Hermann Heller, estamos hablando de la época todavía del Renacimiento, y por lo que es el territorio geográfico netamente de los países europeos, ya se empieza a dar un uso de esta misma palabra en su concepción misma, ¿ya? Y a partir de ese momento de hablar que se llega a constituir como un orden, tiene que tener una coherencia. No se puede hablar de un término de Estado como algo informal, sino netamente se debería de regir bajo un conjunto de reglas y directamente debería de tenerse un orden, no solamente jerárquico, sino también un orden democrático en este sentido, ¿ya? Entonces, pregunta de examen, ustedes responderán a la pregunta, ¿cómo se manejaba durante la época del Renacimiento el término Estado? Entonces, directamente está basado en el orden, es una nueva raíz democrática, ¿no? Que a partir de ese momento se maneja esa terminología. Ahora vamos a ver el concepto netamente de Estado. Bueno, cabe decir que tenemos diferentes concepciones en este caso, ¿ya? En lo que respecta, por ejemplo, a una situación, en lo que se presenta un determinado o una determinada área, o también en lo que representa una persona o cosa, ¿ya? En el caso meramente que nos concierne aprender a esta materia, vamos a entenderlo de un aspecto muy diferente en este caso. Por un lado, vamos a tomar en cuenta a autores que han dado su determinado significado a esta palabra Estado. Esto también pregunta de examen, por si acaso traten de anotarlo. Para Platón, netamente significaba el Estado como un ente ideal, ¿ya? ¿En qué sentido estamos hablando de esto? A la hora de que Platón analizaba lo que era la parte del Estado, él estaba hablando de que es la esencia misma del entendimiento y de la organización de la sociedad en sí. Ahora, otro filósofo griego de la época, que también contribuyó bastante con sus aportes no solamente filosóficos, sino también pensamiento político, podríamos decir que él lo entendía como una sociedad perfecta, ¿ya? Cabe decir que netamente se basaba en el tema logístico, en el asunto de entendimiento y en el asunto de lo que significaba el arte del vivir bien, que todavía no sonaba en ese entonces como esa palabra, pero a buen entendedor trato de poder interpretar de alguna manera el pensamiento político de Aristóteles. ¿Ya? Ya bueno, un poquito antes de tocar el tema de Hegel, voy a hablar después de que fue la época romana, ya el término de vivir bien ya se empezó a manejar como un concepto y parte de lo que significaría el derecho romano, y al mismo tiempo a través de la ley de las 12 tablas, estamos hablando que sería, bueno, un conjunto de normativas que
estarían empleando para poder manejar o llevar adelante a una sociedad en sí, ¿ya? Entonces, también, bueno, eso es como un informe adicional. Ahora sí vamos a ir con Hegel. Vamos a decir que para él era la reunión de hombres que vivían bajo leyes jurídicas, porque se tomaba en cuenta el aspecto de que el hombre no puede vivir en plena libertad si antes no está regida por reglas o un conjunto de reglas en este caso. Y esas reglas no solamente deberían de cumplirse, sino que determinaban bueno, la conducción ideal para lo que significaba la sociedad de ese tiempo. Para Hans Kelsen, que era uno de los importantes aportadores en este caso de lo que significaba el derecho, estamos hablando que esto significó más o menos la ordenación de la conducta humana. Esto vamos a regirnos a lo que significa, en este caso, eh, bueno, primero lo que significaba que una persona debería de tener una dirección, ¿ya? Ahora, en lo que significaba para Max Weber, vamos a decir que el Estado también podría ser definido como una organización, pero que estaba respaldada por el denominado monopolio de la violencia legítima. Es decir, si las leyes pueden ser desde ese momento manipulables, pero también estamos hablando de que se consideran legítimas siempre y cuando estén consideradas de carácter de desarrollo sistemático, ¿no? Si vale el término. Son un poquito muy, ¿cómo se puede decir esto? Muy complejo de poder comprender algunos conceptos, pero vamos a tratar de ver que, en resumen, simplemente un Estado debería de estar regido por una ley, ya así más simple de explicar. Ahora, vamos a ver un poquito entre lo que significa la diferencia entre el término Estado y otras instituciones, ¿ya? No vamos a confundir primeramente terminologías, sino que vamos a empezar a ser más claros en lo que respecta, por ejemplo, empezando por la primera parte, que significa el término pueblo, ¿ya? Porque el Estado tiene que tener 5 elementos y el primer elemento es el pueblo, precisamente, la población. ¿Ya? Y el pueblo, vamos a decir que es la parte estable de la población con vivencia territorial habitual. Cuenta con una extensión territorial, bueno, vamos a decir a nivel familiar. También se asocia a un grupo de personas y en este caso, ese grupo de personas ejerce un derecho político y también un poder netamente electoral. ¿Ya? Entonces, esto es pregunta de examen. Puede ser, digamos, cuáles son los elementos que contribuyen al Estado y en este caso el primer elemento sería el pueblo. Vamos a hablar como respuesta de 5 elementos y apenas estamos yendo al primer elemento, pueblo. Segundo, la nación, ¿ya? La nación que llega a ser la comunidad más amplia que existe en su finalidad, ¿ya? Entre más que todo las personas que tienen un vínculo de unión. También vamos a hacer referencia a lo que significa un conjunto de personas que se encuentran netamente unidas por vínculos comunes. Y por último, vamos a hablar que también comparten diversas costumbres, la tradición y lo que significa el tejer su propia historia en su pleno y mero desarrollo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos hablando del segundo elemento que significa la nación, o también vamos a decir conjunto de pueblos, como habíamos hablado del primer elemento. Tercer elemento, el país. Este término se refiere netamente a una determinada o una delimitada porción geográfica de un lugar. En este caso, ya hemos visto en geografía que cada país tiene un límite de extensión y también comparte una vecindad con otro país.
¿ya? En este caso, estamos hablando de Bolivia, Brasil, Perú, Argentina, Chile. Entonces, por un lado, vamos a determinar a un país que netamente tiene una determinada porción geográfica y es un lugar habitable que también netamente puede comprender o más que todo le toca comprender lo que significa el Estado, ¿ya? Luego tenemos lo que es el cuarto elemento, como es la patria. La patria se puede interpretar como las aspiraciones de un país. Y aquí netamente vamos a referirnos a la parte cívica, ¿ya? Por ejemplo, está representada por símbolos como son la bandera, el escudo, un respectivo himno, que netamente estos son símbolos que constituyen como representación de muchos habitantes en este caso. Cuando ustedes cantan el himno nacional, ojo que no es un juego, sino esto es un tema que tiene que ver netamente con el civismo. Cuando ustedes están, en este caso, agarrando un escudo de armas que representa a nuestro país, eso también significa una representación de civismo o la misma bandera, ¿no? En este caso. Entonces, cuando, por ejemplo, en nuestra coyuntura actual, todavía seguimos con el tema del regionalismo y alguna vez, bueno, esto como información adicional, no quiero hacer mucha anécdota ni polémica, pero muchas veces se dice que en nuestro medio estamos muy mal capacitados cívicamente, porque si vamos a la Argentina o si han tenido ustedes alguna vez la oportunidad de ir a otros países como es Brasil o cualquier otro país, etcétera, que podamos mencionar, vamos a ver que la primera o el primer símbolo patrio que representa a su país, bueno, de Brasil o Argentina, etcétera, etcétera, podríamos decir que primero está su bandera. Ya, segundo lugar ocupa la bandera de su determinado departamento o podríamos decir también provincia, pero lo primero siempre va a ser su bandera. Y en nuestro medio más estamos peleando por banderas regionalizando y de alguna manera tratando de hacer polémicas en medios internacionales. Entonces no es un modo de civismo, sino más que todo es una falta de respeto a lo que significa los valores patrios que debemos de tener, ¿no? Entonces, el cuarto elemento que es la patria representa netamente a los símbolos que representan a nuestro país, ¿ya? Por otra parte, el quinto elemento que es la república, que netamente representa la expresión político-jurídico de un determinado país en este caso, ¿ya? Y tiene como referente, más que todo, una forma de organización de Estado y gobierno, ¿ya? Es difícil que en un Estado no se asuma un gobierno. Entonces, hasta aquí hemos visto los 5 elementos de lo que significa en este caso, los elementos netamente del Estado, ¿ya? Vuelvo a recalcar, ahora vamos a ver un poco lo que apoya a lo que es el tema del Estado, la soberanía. Esto es pregunta de examen. Viene o deriva de la palabra latina. Vamos a aprender un poquito de latín en este caso. Bueno, en este momento vamos a mencionar la palabra latina que es superanos. De ahí viene el término soberanía. Esto significa más que todo haciendo ¿cómo se puede decir esto? Haciendo una partición, primero de super, que significa encima, y anus, que significa más que todo, en este caso, la soberanía misma, que se refiere a una persona que tiene autoridad sobre otra, ¿ya? Para lo que significaba el manejo netamente de esta concepción etimológica, en este caso Efraín Polo Bernal, que dice que la palabra soberanía significa lo que está por encima o sobre todas las cosas, ¿ya? Y esto más que todo determina un poder, ¿ya? Y si vamos a agarrar este término poder para
poder alimentar lo que significa el término de soberanía. Para Hans Kelsen, que también lo hemos mencionado anteriormente, que es un importante, bueno, personaje que ha aportado bastante al tema jurídico o a las terminologías jurídicas, la soberanía más que todo se considera una propiedad del orden jurídico. ¿Ya? Hemos dicho que significa poder, entonces la soberanía tiene que ejercer un poder sobre algo. Y también, según lo actual, este poder, según Kelsen, estaría netamente manejado mediante la constitución política de un Estado, donde determinaría la soberanía de un pueblo. Entonces, la pregunta de examen, para Hans Kelsen, la soberanía significaba una propiedad de orden jurídico y que netamente estaría ejercida mediante una constitución política del Estado. ¿Ya? Esa sería la respuesta si se tratara de responder a esta pregunta. Formas de soberanía. Vamos a ver que existen diversos tipos, pero vamos a tocar las esenciales. Primero, que está la soberanía nacional. Esto significa el poder que tiene el Estado sobre un territorio donde nadie es superior a él. La pregunta, no sé quiénes pueden responder. ¿Qué pasa si yo encuentro petróleo debajo de mi casa, por decir? ¿Es propiedad mía o es propiedad del Estado? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes hallarían? ¿Quién se anima a responder Es eso? propiedad del Total Estado. propiedad del Es gobierno. propiedad del Estado. Muy bien, has respondido correcto. Entonces, por un lado, mi casa es mi propiedad, pero lo que esté debajo del subsuelo, eso ya pertenece a lo que significa el Estado. Hasta un porcentaje, por decir, de la puerta y calle para adentro es mi propiedad, pero de la puerta y calle para arriba es propiedad del Estado. Entonces, estamos hablando que netamente el Estado tiene un poder y nadie puede sobrepasar hasta ese punto. Por otro lado, la soberanía popular, que es otro importante aspecto, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que netamente también es conocida como la soberanía del pueblo, pero en esto netamente tenemos que estar conscientes de que indica más que todo que los ciudadanos son los que componen los poderes públicos. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser esos poderes públicos? Netamente están representados en este caso, por un líder que va a llevar la voz de o lo que antes se conocía como Vox Day, o Populis Vox Dei, que era la voz del pueblo, es la voz de Dios. En este caso, como asumiendo que un representante era el que hablaba por el pueblo, ¿ya? Ahora, aunque el pueblo no gobierna de una manera directa, porque esto no es un gobierno directo como hemos visto cuando se elige a una autoridad en sí, ¿no? Más que todo tiene el derecho de participar de lo que significa hacer políticas de Estado y en el sentido que también hablamos que son capaces de poder manifestar su voluntad en lo que respecta a las elecciones de sus autoridades, ya sea autoridades nacionales, autoridades regionales, autoridades municipales, mediante el mecanismo del sufragio. Es por eso que nosotros somos el soberano popular, porque tenemos la voluntad de expresar nuestra capacidad de decisión en las elecciones mediante el sufragio. Entonces, esa sería la concepción para lo que significa la soberanía popular, que es de manera, en este caso, indirecta, ¿ya? Porque de manera directa estamos gobernados por una autoridad. Y la soberanía parlamentaria, que también vamos a decirlo que más que todo, esto es así desde el Parlamento, y tiene más, o está establecido por el titular, y es una manera también de poder ejercer la soberanía mediante lo que es la opinión representativa más que todo, ¿ya?
Entonces, hasta ahí, estimados estudiantes, hemos analizado lo que significa el Estado en su esencia y también estamos viendo lo que significa siendo respaldada por lo que sería la soberanía, ¿ya? De ahí que tenemos que pensar más que todo, creo que se cortó, de ahí que tenemos que pensar que a la hora de ejercer el examen que nos corresponde en este caso, entonces nosotros vamos a hablar netamente de poder eh, regirnos más a lo que es este modo de poder participar más que todo. De manera directa ya hemos entendido que son nuestros representantes que nos gobiernan. De manera indirecta. El soberano popular tiene lo que es la voz mediante el sufragio y lo que significaría en temas de representatividad también la soberanía parlamentaria. Se toman decisiones importantes en el sistema político. También hemos visto que hay aportes jurídicos más que todo, como ejercer un orden mediante una constitución, y también hemos visto el orden etimológico de cada bueno, punto de análisis, ¿no? Y sobre todo, no se olviden de estos 5 elementos que constituyen lo que significa el Estado. Está conformado por pueblo, nación, también está conformado por país, patria y lo que significa la república. Muy bien, entonces de esta manera hemos abordado lo que es la primera temática para la clase del día de hoy. Entonces, nos vemos el día de mañana. Ya estamos a un minuto de que de que se corte la conexión. Y bueno, les deseo un buen resto del día, estimados estudiantes, y conmigo será hasta el día de mañana. Hasta mañana, dice. Hasta mañana.